In a happy barnyard some years ago, a seemingly unimportant event occurred which was destined to vitally affect the future of that little world. Mr. and Mrs. Duck were expecting. Mama, was ist los? What's this, a dark horse? Ductators, dibujos en guerra. Vergiss nicht, du Dops! Ich bin der abgeblossene Freisch in Deutschland, in aller Europa, ja, in der ganzen Welt! E comincia contenta! Sei tutte l'ora 10! Tutti i frutti and all kinds of whips of cream and I want nuts! A Japanese sapper man, sneaking on with a do. Just a Japanese sapper man, I'm a little crazy too. En caso de guerra en Europa no creo que debamos participar. Todos nuestros esfuerzos deberían estar encaminados a no participar en la guerra. Que Europa libre sus propias batallas no significa nada para nosotros. No deberíamos entrometernos. No bajo ningún concepto. Sí, luchar. No. No. Sí. Si mi país me llama, sí. No. Nos disponíamos a ir a la iglesia cuando oímos la noticia. Mi padre, que luchó en la Primera Guerra, se echó a llorar. Nunca lo había visto llorar así. Y fue un momento muy triste. Era increíble que los japoneses bombardeasen Pearl Harbor, que por supuesto era nuestro. Fue un momento muy difícil. I'm through. Oh, what I'd give for a can of spinach now. Fue una época aterradora. No sabíamos si acabaríamos bajo el dominio de los japoneses o de los alemanes. No sabíamos si ocuparían o no nuestro territorio. Teníamos una niñera japonesa y ella nos dijo que iban a llevárselos en barcos. La verdad es que era ciudadana norteamericana. Dijeron que iban a internarlos en campos y yo traté de averiguar si se podía evitar. No fue posible. Cuando se inicia la guerra, Estados Unidos se encuentra en una posición muy interesante porque había tantas personas de tantas nacionalidades que no quedaba claro con quién simpatizaban. Nos llamaban extranjeros enemigos, aunque no éramos enemigos. Nosotros habíamos abandonado a Alemania. Sin embargo, nuestra situación era la de extranjero enemigo. Teníamos que estar en casa antes del anochecer. Creo que el toque de queda era a las 8. Ni siquiera podíamos conseguir medicamentos para los niños. Teníamos que pedírselos a un vecino. Fue muy difícil. Nos llamaban Kraut. Nadie nos llamaba alemanes. Éramos los Kraut. Solo en la industria cinematográfica, incluyendo, claro está, a los ayudantes, a los cámaras, a todo el mundo, había 1.500 inmigrantes que habían huido de Hitler. Adolf
Hitler, the greatest conqueror of all time. He is the... One moment, please. Adolf Hitler, pretty good, all right. Take 2 million square miles. But gentlemen of Japan, much better. Form Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Knock off over 3 million square miles. Lots more than Hitler. Soon make better record. Extend honorable empire. Take California, South America, Brooklyn, Europe, take whole world. Yes, he who attacks America shall die. En Inglaterra, cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, sonaron las campanas en todas partes y todo el mundo decía, sí, ya estamos. Creo que mucha gente sentía lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Se vivía una sensación de regocijo. Hey, Daffy, Americans don't give up. No, Daffy, Americans don't give up. That's right. And I'm an American. Duck. Después del bombardeo de Pearl Harbor en diciembre del 41, se produjo una gran movilización en la industria del cine, así como un cambio general para hacer películas relacionadas con la guerra. Y los estudios de animación lo hacen muy rápidamente, en parte porque ganan mucho dinero. En Hollywood, el creador del ratón Mickey, Walt Disney, viste a sus personajes para la guerra. Your country is at war. Your country needs taxes for guns, taxes for ships, taxes for democracy, taxes to beat the Axis. That's the spirit. The sooner you get your taxes in, the sooner they'll get to work. For it's your taxes, my taxes, our taxes that run the factories. Taxes to sink the Axis. Taxes to keep them flying. Taxes to keep them rolling. Taxes to keep them coming. Taxes to beat to earth the evil destroyer of freedom and peace. This is our fight. The fight for freedom. Freedom of speech, of worship. Freedom from want and fear. Taxes will keep democracy on the march. La capacidad visual de los dibujos animados para transmitir mensajes de forma concisa y gráficamente potente era algo muy importante, y creo que el gobierno era consciente de ello, al igual que los directores de animación. And show the world that this Yankee Doodle spirit is ours, it's yours, it's mine. En 1943, el 94% de las películas de Disney estaban relacionadas con la guerra. El 94%. También producía todavía otros dibujos animados civiles, pero todas sus producciones parecían instalaciones militares. We did it before and we can do it again, and we will do it again. We've got a heck of a job to do, but you can bet that we'll see it through. We did it before and we can do it again, and we will do it again. We're one for all and we're all for one, together licking before we're done. Millions of voices are ringing, singing as we march along. We did it before and we can do it
it again, and we will do it again. We'll knock them over and then we'll get the guy in back of them. We did it before, we'll do it again. There is a new spirit in America. The spirit of a free people, united again in a common cause to stamp tyranny from the earth. Bien, antes que nada, de todos los personajes de Disney, el más irascible y el que tenía más posibilidades era Donald. Me refiero a que no se puede coger al honrado Mickey. Vamos, Mickey es el icono de Walt Disney, así que tiene que ser honrado. Bugs Bunny, durante el esfuerzo bélico, cuando se producían esas películas de guerra, fue cuando alcanzó el punto más álgido de su popularidad y por primera vez superó a Disney. Desde los primeros años, cuando empezaron, mi padre empezó en 1931, todos admiraban a Disney. Disney siempre iba por delante de ellos. Nosotros éramos los payasos. Nos imaginábamos produciendo películas que aquí llamábamos modelo Forte, que era el modelo básico, el Volkswagen de Norteamérica. Y Disney estaba fabricando Rolls Royce. Nunca se nos ocurrió pensar que estuviéramos en el mismo negocio. En relación a los efectos que el estilo Disney tenía sobre la Warner Brothers, mi padre me contó que en cierta ocasión vieron un corto de Disney antes de una película y Mickey se dirigió al público y dijo: ¿hay un médico en la sala? Ha sido una mala imitación del ratón Mickey, pero el efecto que les produjo fue como si dijeran: un momento, podemos derribar el cuarto muro. Poder hablar directamente con el público fue algo que se convirtió en el tema central de los dibujos animados de la Warner. Yo no creo que Disney entendiera realmente la implicación de lo que habían creado, pero más tarde los directores de la Warner se aprovecharon de ello. Para mí el humor es sutil, es pequeño, es una sorpresa. Si Bugs Bunny va a hacer algo, quiero que el público lo sepa. Así que hago un guiño o algo por el estilo y así saben que va a hacer algo. Los dibujos animados de la Warner Brothers se aceleraron de forma increíble. Frank Capra le había dicho a Bob Clampett, el famoso director de dibujos animados de la Warner, que cualquier cosa acelerada era más graciosa. Siguieron trabajando para producir tantos dibujos animados graciosos como les fuera posible. Entonces estalló la guerra y el estilo de humor que habían creado, un estilo de humor más agresivo y loco, estaba muy acorde con lo que el público quería durante la guerra. Me contó, por ejemplo, que iba a las tiendas de Broadway y firmaba carteles de Bugs Bunny como uno de sus creadores. La imagen de Bugs Bunny podía verse en los aviones de guerra para animar el esfuerzo bélico. Y además la película Algún Bono Hoy, que fue una película muy importante para la recaudación de dinero para la guerra. Mi padre la dirigió a principios del esfuerzo bélico y fue la más distribuida de la Warner Brothers. Come on and get 'em, folks. Come on, skip right up and get 'em. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom today. Many stamps today. Give kiddies. We'll be blessed. We all invest in the USA. Sammy, my Uncle Sammy. Here comes the freedom man. Can't make tomorrow's plan. Not unless you buy a share of freedom today. Any stamps, any bonds today. El público pagaba unos dólares por un bono de guerra. Entonces, ese dinero se invertía en el esfuerzo bélico con la promesa de que 20, 30 o 40 años después se le pagaría la inversión inicial del bono más los intereses. Look, Hook, he's got another bond.
Well, well, Thrifty Throckmorton. Waste not, want not. Okay, you can laugh, fellas, but I got post-war plans. Era una época en la que los norteamericanos iban al cine religiosamente. Íbamos al cine 2 o 3 veces por semana. Si veías unos dibujos animados patrióticos en los que se burlaban de Hitler o se representaba a los japoneses de forma poco halagadora, eso reforzaba el hecho de que estábamos en guerra y teníamos que hacer algo para colaborar con el esfuerzo bélico. We're in to win, so let's begin to do the job with John. We're in to win, turn in your tin and listen to it plump. To our nation's call, every rubber ball goes to conquer freedom. Oh, freedom's full. Freedom's full. Oh, freedom's full. We're in to win, our path is in, so to victory, let's go. No había forma de escapar a la fuerza de los dibujos animados. Y no podemos olvidar que en 1940 o en el 41 todo el mundo veía los dibujos animados. No solo los niños. En Estados Unidos los dibujos animados no fueron considerados para niños hasta los años 50, cuando los dibujos llegaron a la televisión. Nunca hicimos películas para niños, aunque tampoco las hicimos para adultos. Creo que llegamos a la conclusión de que todo aquel que dibujaba o pintaba tenía que hacerlo para sí mismo. Desgraciadamente, ahora, aquí en Estados Unidos, muchas cadenas que emiten los dibujos animados originales los están censurando, eliminando algunos gags, como los del suicidio, como cuando un personaje dice, ya lo he visto todo, y ¡pam!, se vuelan los sesos. Están eliminando esas cosas, y al hacerlo, la gente no puede apreciar lo graciosos que eran, ni el humor adulto que encerraban, porque realmente iban dirigidos a los adultos. En los años 30 había una gran preocupación por lo que podía aparecer en las películas. Por ejemplo, los desnudos no estaban permitidos. Luego, en 1933 o 1934, se prohibieron los bailes lascivos. Se prohibieron los besos íntimos. Cualquier personaje que pudiera parecer gay debía eliminarse de la pantalla. Gosh, I didn't know you cared. Woo woo. La mayoría de las prohibiciones se centraban en el sexo y en la violencia, llegando en este último caso a situaciones extremas. Una explosión no podía arrancar las extremidades, ni podía haber nada que estallara en la cara de la gente. Does your face a fear of different oratory? Una de las cosas más absurdas que tuve que eliminar fueron las ubres de las vacas. Todo el mundo sabe que las tienen, pero de repente no podías mostrarlas. Eso era ofensivo, supongo que por los pezones. Era terrible, no se podían mostrar las ubres de las vacas a los niños, por lo que las vacas tenían que ir vestidas. Y hablaban en serio. Ahora la cosa resulta graciosa, pero el hecho es que obligaban a las vacas a ir vestidas. Así que el interés de los censores se basaba principalmente en el sexo y en la violencia y en la representación de cosas que ahora nos parecen ridículas. I tore a putty cat. I did. I tore a putty cat. Oh, the poor putty cat. He crushed his witty head. Los censores se pusieron en contacto con Bob y le dijeron, ese pájaro parece que vaya desnudo. Tendrá que hacer algo al respecto. Y Bob dijo que no quería ponerle pantalones a Piolín, que no le parecía bien.
así que lo convirtió en un pajarito amarillo en su nido. A menudo en los primeros dibujos una ráfaga de viento levantaba el vestido de alguien. Eso se tuvo que eliminar. No se podía mostrar ropa íntima, no se podían mostrar unos sujetadores, incluso un sujetador en un tendedero estaba prohibido. Don't laugh. I'll bet plenty of you men wear one of these. En muchas ocasiones, mi padre añadía gags especiales sabiendo que no serían admitidos, específicamente para poder introducir otros gags que podían rozar el límite y ser eliminados por la censura. Y a veces, esos gags eran permitidos. Me contó que empleaba unas técnicas, otros directores también, para tratar de esquivar a la censura. Eran momentos especiales y sabían exactamente dónde estaba el dibujo, y justo cuando iba a aparecer el gag, interrumpían al censor diciendo algo como ¿tiene fuego? O algo parecido. A veces así conseguían que lo admitiese. Una de las características de los dibujos animados de El Soldado Snafu era su encantador contenido sexual. Debido a que se libraban de la censura de la oficina de High, las mujeres podían tener figura, por lo que si un soldado en el frente veía unos pechos en un dibujo animado, le resultaba excitante. El soldado Snafu era un personaje de dibujos animados. Supongo que provenía de una tira cómica de alguna revista militar. Y además Snafu era una palabra del argot militar muy corriente. Snafu significa, en situación normal, completamente jodido. De alguna forma, los dibujos animados del soldado Snafu se identificaban con el descontento de los soldados. Me refiero a que nadie quería estar allí. Y el mismo nombre de Snafu representaba el problema del ejército, la burocracia. Las cosas siempre salían mal. Así que creo que Snafu se identificaba con todos los hombres, aunque fuera un estúpido, un holgazán y físicamente no se pareciera a nadie conocido. Creo que era alguien del que te podías reír y, al mismo tiempo, identificarte con él. Manning the far-flung outposts of our global battlefronts, fully aware of the importance of their individual responsibilities, the sentinels of our outermost frontiers stand their lonely vigils with quiet courage and cheerful devotion to duty. 249 days in this God-forsaken hole. 249 days! HQ to NIX. HQ to NIX. Your 249th request for transfer is herewith denied. That is all. Philly. Everybody gets to get into the scrap but me. Las películas de Snafu se hicieron para que los soldados en el frente fueran precavidos con las bombas trampa, o para darles a conocer lo que quisieran.
Creían que al verlo en dibujos animados lo recordarían. Así que fueron realizados con mucho cuidado. Y lo que el gobierno quería decir lo hacía con los dibujos animados para que resultase más gracioso y para que los hombres al verlo se acordaran de ello. Boy! Tobacco! You know, I ain't had a good smoke in years. Hiya, Toots. What cooks? Ah, something new has been added. Booby traps. Verá, una aburrida película instructiva sobre cómo mantener limpia el arma probablemente te haría dormir. Pero si ves al soldado Snafu demostrando lo que pasa si tu arma no está limpia o reconoce una bomba trampa, prestarás atención y es posible que recibas el mensaje con más claridad. Hey, I wonder, could this be one of them there booby traps? Could be. Estos dibujos animados, al contrario de muchas de las películas de propaganda que los soldados tenían que ver, trataba a los hombres como adultos. Es decir, podían interesarse por el sexo o blasfemar, y no era tan terrible ver y oír esas cosas en una película. I suppose some of you are wondering what I'm doing here. Well, you see, some of you fellows have written to me and requested a real good pinup picture of me in nothing but a bathing suit. So, here I am. Oh, I have a lot of other bathing suits at home, but the photographer told me you would like this one the best. Because I'm a pin-up girl. That's what they name me. I'm the kid who loves you all. Don't be shy. Come on and frame me. Stick me in your locker or against the wall. Pin-up girl. You've all embraced me. I'm your dream, your gay mirage. Many eyes have sweetly faced me. I am yours for tacks or pins or mucilage. At night while you count sheep, I'm watching o'er your bed from above. And while you're fast asleep, baby, I know what you're dreaming of. Your pin-up girl. My clothes are daring. They're not much, I must confess. But I swear I'll go on wearing less and less for my pin-up dress. If it will bring you happiness, all my charms for you unfurl. I'm your little pin-up girl. Realizamos una película en la cual Snafu había regresado de ultramar y estaba con una chica en el teatro. Daban el noticiario y decía algo como esto: nuestra nueva arma secreta hizo esto a los japoneses. Enviamos la película y luego la chica, al final del pasillo, según entras en el edificio, me dijo: hay un par de caballeros que quieren verle. Escuché cómo se acercaban por el pasillo
Y entró la policía militar con esas cosas blancas y los cascos blancos, con todo. Había 4 hombres, juro por Dios que todos llevaban casco y trinchera, y entraron en el despacho y empezaron a decirme que el problema era que no se podía decir que existiera algo como la bomba atómica. Y no creo que ninguno de ellos lo supiera, excepto un tipo. Sabían que había hecho algo subversivo, pero no sabían de qué se trataba. Además sabían que si mencionaban la palabra bomba, revelarían un secreto. I know what did it, what made the big hole. A new flying bazooka with radar control. Me preguntaban cosas como, ¿le gustan más las chicas que la mantequilla de cacahuete? ¿Qué opina del alambre de espinos? Cosas así. ¿Algunas veces ha hecho el amor con una zapatilla de tenis? Preguntas realmente brillantes, y lo que querían averiguar era si sabíamos que había una bomba atómica. You see, I know all about it. I was right there. I seen it with my own eyes. The propelling charge is attached to the tail surface, and the booster adapter activates the bomb-ray, which sets off the fuse in the trail pass. Therefore, giving the bore a casual stroke depending on the setting of the carburation, which is timed with the 88C spark plugs, which in time can transcend. Ni siquiera sabíamos de qué estaban hablando, porque si nos decían de qué hablaban, nos revelarían el secreto de la bomba atómica. Y cuando lo piensas, seguramente solo un hombre sabía de qué diablo se trataba. Así que realmente llegamos a una situación absurda, y cuando se llega a ese punto, no lo sabía, pero lo que sí sé es que lo prohibieron, no dejaron que los soldados lo viesen. Lo principal es que querían educar a los soldados y educarles de la forma más divertida posible. Eso era lo más importante. Así que se trataba de que lo aprobaran, aunque no les preocupaba mucho si era gracioso o no, solo si era preciso y si lo que se decía a los soldados era cierto. Due to these rapidly changing weather conditions, the GI is constantly faced with a problem of what to wear. Here, a soldier sets out on an important mission. Ellos nos planteaban el problema que tenían y nosotros buscábamos la forma de explicarlo de forma graciosa, pero eso sí, dejándolo muy claro. The only vegetation on the island is the tall grass covering the marshy tundra. There are no trees. You're telling me. Another factor that complicates life here is the thick, gummy mud peculiar to this region. I don't mind the mud, but George hates it. Claude don't like it neither. Mi película preferida del soldado Snafu es probablemente Espías. Es una de las primeras del soldado Snafu y el mensaje es que hay espías por todas partes. Y alguien en el ejército no puede decir ni una palabra acerca de nada, no puede decir nada. No puede mencionar a dónde le van a enviar porque sin duda hay espías en el bar, espías en el kiosco, espías en todas partes. Hello, Ma. I got a secret. I can only drop a tip. Don't breathe a word to no one, but I'm going on a trip. Don't breathe a word to no one, but he's going on a trip. Hey, give me some magazines to read for when I'm on the ship. Don't breathe a word to no one, but he's going to go by ship. It's a cinch secret, if a fella just takes care. He's sailing on a troop ship, now we got to find out where. Los espías más peligrosos son las mujeres con las que estos soldados intentan ligar. Al momento envían mensajes a los nazis acerca de dónde podría dirigirse un barco. It's been a wonderful evening, and I'd like to stay some more. But I gotta get a move on now. I sail at 4:30. He's got to get a move on now. He sails at 4:30. Hey, the troop ship bound for Africa pulls out at 4:30. Calling all Wolfpack! Calling all Wolfpack! The transport ship for Africa pulls out at 4:30. Lo que resulta más interesante en estas primeras películas de Snafu, en especial en Espías, es que las escribe Theodor Heysel, más conocido por las generaciones posteriores a la guerra como el Dr. Seuss, probablemente el más destacado y más importante, y creo que uno de los mejores escritores infantiles.
Así que las películas están escritas de forma maravillosa, siguiendo una rima. Now the military secret that I carry in my brain, I keep in safe deposit with a padlock and chain. You bet I got a secret. Oh, and I bet we find it out. The soldier's got a secret, but I bet we find it out. Sin duda la guerra cambió la forma que tenían los productores de dibujos animados de dibujar a la gente. Sabían cómo dibujarlos de forma atractiva o lo más feos posible, y eso era intencionado. De las entrevistas que he mantenido con dibujantes del pasado se desprende que dibujaban al enemigo para que fuera feo de modo intencionado. Cuando se dibujaron estas películas sabíamos que estábamos ofendiendo a la gente. Hacíamos caricaturas muy feas intencionadamente, ya que en parte el propósito de estas películas era reírnos del enemigo y así sentirnos mejor. It's now give honorable Japanese announcer great pleasure to present Tokyo Rose. Los japoneses suelen representarse como personajes pequeños, con los dientes prominentes y gafas casi como insectos. Por supuesto, no como humanos ni como superhombres, en el sentido de los alemanes. Así que convertimos a los japoneses casi en una subespecie. These happy gentlemen are navigating a human torpedo. Very, very dangerous stuff. But he are not kidding. Are you, happy gentlemen? He are courageous like Dickens. Happy gentlemen, have you anything to say? Oh, no, nothing except... Rat me out of here! Una de las formas que tenía para diferenciarlos verbalmente, para distinguir entre japoneses y chinos, era que dijeran fortaleza volante. Los japoneses decían fortaleza rolante y los chinos fortaleza volante. Eso resultaba muy útil. To demonstrate how to constructing a delicious Japanese club sandwich. Fries a bread ration card full. Praise a piece of a meat ration card full. Then eat them. Oh, yum yum sandwich. After eating, you were enjoying a club. Burlarse de Hitler formaba parte del teatro norteamericano en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tanto si la burla consistía en tirarle un tomate o burlarse del concepto de él como personaje heroico o épico. Todos los estudios y SNAFU de la Warner estaban implicados tanto en el tema como en la forma de la producción en el esfuerzo bélico de los militares. Este es uno de los dibujos animados de Gandhi Goose, que francamente no recuerdo, pero lo interesante es que Hitler está caracterizado como un cerdo y Mussolini como un mono. The Führer says, wie ist der Master Race? Wie heil, heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace. So wie heil, heil, right in the Führer's face. When Herr Goebbels says, we own the world in space. Wie heil, heil, right in Herr Goebbels' face. When Herr Göring says, they'll never find this place. Wie heil, heil.
right in her curring face. Are we not the Superman? Aryan pure Superman. Yeah, we is the Superman. Super duper Superman. Es interesante, se convirtió en un gran éxito. Era una canción de Spike Jonze y vendió millones de discos, pero también nos muestra cómo la propaganda ocupaba un lugar en la industria discográfica. También era una forma de que los alemanes parecieran estúpidos. Y era un alivio para la gente, porque estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en el mundo. Así que ir a ver unos dibujos animados y poder reírse era un alivio. Algo muy importante para la gente. May I present you with this little token of our esteem? For me? Dankeschön, Dankeschön. Oh, just a little going-away present. Well, see you around. I'm off to Yokohama for my red, white, and blue, my country and you. Goodbye, Mama, I'm off to Yokohama just to teach all those Japs. The Yanks are no sap. A million fighting sons of Uncle Sam, if you please. We'll soon have all those Japs right down on their Japanese. So goodbye, Mama, I'm off to Yokohama for my country, my flag, and you. Because there's something that's first on my list. Now I'll show you the back. Next comes the girlfriend. Hello, honey. It's Hook. Yeah. Hooky! Darling! When can I see you? Well, don't just stand there, honey. Hang up the phone. Choo-choo, will you marry me? Después de la Segunda Guerra Mundial, los dibujos animados fueron arrinconados. Y hoy no los vemos porque resultan embarazosos. Los japoneses son nuestros socios comerciales, son nuestros amigos. Ya no podemos representarlos como lo hacíamos durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente la razón principal es que no quieren transmitir ningún estereotipo racial. No quieren humor antijaponés, ni chistes sobre Hitler, ni nada parecido en los dibujos animados. Y estos dibujos animados contienen todos estos estereotipos. Ahora la gente se preocupa por eso. Hay una gran preocupación y están dispuestos a sacrificar la historia para que seamos políticamente correctos. Temen mostrar películas sobre Alemania que representen a Alemania de forma negativa, ya que esto podría afectar su capacidad de comerciar con ellos. No cabe duda de que ese es el motivo. Now try and duck this one, you duck. Hail Hitler! Mientras observábamos el conflicto desde cierta perspectiva, nadie se sentía involucrado. Y a esa distancia no puedes implicarte emocionalmente. Es posible tener emociones superficiales como quiero que ganen los buenos, ya sabe, y haces ciertas cosas para que ganen.
donar dinero y esas cosas, pero no es lo mismo. No estás implicado. Y lo mismo ocurría con los caricaturistas. Cuando hicimos cosas como el Tigre Joe, aparecían algunos bombardeos, pero estaban realizados académicamente. Es muy fácil entender lo que es correcto. When Johnny comes marching home again, hooray, hooray, we'll give him a hearty welcome then, hooray, hooray. All the men will cheer and the boys will shout, the gals dress up and they'll all turn out, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home.